Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de su Hijo, el Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Hamishi, día quinto de la semana, que corresponde al día 6 del quinto mes, también conocido como el mes de Av, que es el día 31 de julio del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, conocido también como Deuteronomio. Y estudiamos la parashá número 44, que es el inicio del libro que lleva esta parashá por nombre también Devarim. Y vamos con la quinta aliyá, que se encuentra en el capítulo 2, desde el verso 2 hasta el verso 30. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Y Adonai me habló diciendo: Bastante han rodeado este monte, vuélvanse al norte, y manda al pueblo diciendo: pasando ustedes por el territorio de sus hermanos los hijos de Esab, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guárdense mucho, no se metan con ellos, porque no les daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esab el monte de Seir. Comprarán de ellos por dinero los alimentos, y comerán, y también comprarán de ellos el agua, y beberán. Pues Adonai tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Adonai tu Elohim ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esab, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Ezion-Geber. Y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Adonai me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esab, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Adonai por posesión. Levántense ahora y pasen el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered, y los días que anduvimos en Kadesh Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Zered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la congregación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Adonai les había jurado. Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Adonai destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Adonai con los hijos de Esab que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sihón, rey de Heshbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y se angustiarán delante de ti. Y envía mensajeros desde el desierto de Cademot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré el agua, El agua también me darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esab que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar.
hasta que crucé el Jardín a la tierra que nos ha dado Adonai nuestro Elohim. Mas Sihón, rey de Heshbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Adonai tu Elohim había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, de amén. Amada familia, pueblo Kadosh del Elohim viviente, que la paz, la sabiduría y la guía de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu esté sobre todos ustedes en este nuevo día también de estudio de Torah. Y nos encontramos en la quinta aliyá de la Parashá de Varim, en la cual Moshe, como un padre espiritual que sabe que su tiempo sobre la tierra se acorta, continúa dirigiéndose a la nueva generación de Israel. Y esta generación no conoció directamente la esclavitud de Egipto, pero sí ha vivido toda su vida en el desierto. Y ahora están al borde de la tierra prometida. Moshe, bajo la inspiración divina, no está improvisando, está haciendo un recuento minucioso de lo que vieron sus padres, no como historia, sino como una advertencia viva. Y estos pasajes que nos toca hoy explicar o compartir están llenos de sabiduría profética, enseñanzas que para nuestra vida espiritual y principios eternos nos enseñan obediencia, dirección y respeto por los límites establecidos por Elohim. Y comenzamos explicando los versos del 2 al 3. Dice en Deuteronomio de Varim 2, capítulo 2, versos del 2 al 3, y Adonai me habló diciendo, bastante han rodeado este monte, vuélvanse al norte. Vayomer Adonai elai lemor, Rab lachen, sof et hachar hazeh, penu lachen tzafoná. La frase, en este caso, Rab lachen, significa literalmente, es demasiado para ustedes. O como diríamos hoy, ya basta. El monte que rodeaban era Seir, y este había sido símbolo de condena, juicio y estancamiento durante 38 años. Pero ahora Elohim rompe el silencio con una orden directa. Penu lahem tzafoná, vuélvanse hacia el norte. Y el mensaje es claro, el ciclo ha terminado y ha llegado el tiempo del movimiento, pero bajo la dirección divina. Y vamos a hacer una aplicación espiritual, una aplicación incluso profética. Así como Israel había estado dando vueltas en círculo por causa de su incredulidad y rebeldía, muchos creyentes hoy están estancados espiritualmente. Dan vueltas, repiten errores, repiten oraciones, pero no avanzan en obediencia real. Elohim no quiere que demos vueltas en una religión vacía, sino que sigamos su dirección preciosa. En Isaías, Naví Yeshayahu, capítulo 30, verso 21, dice, tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En Hebreo capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Un corazón rebelde convierte montes de prueba en prisiones de décadas. Pero cuando Elohim dice basta, es hora de escuchar y de moverse. En los versos 4 y 5 del capítulo 2 dice, y manda al pueblo diciendo, pasando ustedes por el territorio de sus hermanos, los hijos de Saf, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guárdense mucho. No se metan con ellos, porque no les daré de su tierra ni aun lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaf el monte de Seir. Y aquí vemos otro principio eterno de la Torá. Elohim establece límites territoriales, incluso para pueblos paganos, y exige que sean respetados. Aunque Israel tenía la promesa de conquistar una tierra, no todas las tierras eran para ellos. Moshe recibe esta instrucción directa. Los descendientes de Esaf, enemigos históricos de Israel, deben ser respetados en lo que Elohim les dio. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es justo y reconoce las promesas hechas a otros, aunque no formen parte de su pueblo elegido. Y esto nos enseña un principio clave. No todo lo que está al alcance de tu mano es tuyo. No todo lo que puedas conquistar está aprobado por Elohim. Hay límites santos, hay herencias ajenas y hay caminos que parecen rectos al hombre, pero no tienen su bendición.
Citando Mishlei, Proverbios, capítulo 16, verso 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En Devarim, capítulo 2, versos del 9 al 12, dice: Y Adonai me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot, y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esab. Elohim también muestra cómo otras naciones habían sido instrumentos de juicio y conquista, como los hijos de Esab que expulsaron a los horeos y los moabitas que se establecieron en tierras donde antes vivían los semitas, que eran gigantes. Y aquí se revela que incluso las naciones ajenas a Israel también fueron usadas por Elohim y son usadas por Adonai para cumplir sus propósitos. Esto nos enseña que el Eterno gobierna sobre todas las naciones y su voluntad trasciende a Israel. Aunque con Israel tenga su pacto más íntimo, Elohim es el Elohim de Israel y de las naciones, porque Él gobierna sobre toda la tierra. En el profeta Amós, capítulo 9, verso 7, dice: ¿No son ustedes para mí como hijos de los etíopes o hijos de Israel? Dice Adonai: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los sirios de Kir? Y esta parte de esta liyá nos instruye, primero, a respetar las asignaciones que Elohim ha dado a otros. Segundo, no entrar en conflictos que el cielo no ha autorizado. Tercero, no usar nuestra fuerza o llamado como una justificación, mejor dicho, para ignorar la voz divina. Y quinto, discernir entre lo que parece conquista y lo que realmente es herencia divina. En primera de Samuel capítulo 15 verso 22 dice: se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Deuteronomio capítulo 2 versos del 13 al 15 dice: levántense ahora y pasen el arroyo de Zeret. Y pasamos el arroyo de Zeret, y los días que anduvimos de Kadesh Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zeret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Adonai les había jurado. Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. Y este es el cierre profético del juicio decretado allá en Bamidbar en Números capítulo 14, cuando la generación rebelde se negó a entrar en la tierra tras el mal informe de los espías. Y aunque habían pasado casi 40 años en el desierto, Elohim no olvidó su palabra. Los incrédulos no entrarían. Y la mención del Nahal Zeret, el arroyo de Zeret, marca el umbral simbólico entre el juicio y el avance hacia la promesa. El cruce de ese arroyo representa el paso de una generación incrédula a una generación que heredará la tierra. Hebreos 3, 17 al 19. ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? No pudieron entrar por causa de incredulidad. El texto dice que la mano de Adonai vino sobre ellos para acabarlos. Y esto no fue venganza, sino justicia. No podemos heredar promesas con un corazón incrédulo. La generación que despreció la tierra prometida fue consumida, no por la espada de enemigos, sino por la fidelidad de Elohim a su palabra. Continuando en Devarim 2, del 16 al 19, dice: y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Así como antes se prohibió a Israel tomar la tierra de Esab y de Moab, ahora nuestro Padre Celestial prohíbe guerrear contra Amón. La razón: también son descendencia de Lot, sobrino de Abraham Avinu. Y aunque fueron producto de una relación incestuosa, Elohim no olvidó la conexión patriarcal con Abraham Avinu. Israel debía aprender a distinguir entre enemigos a conquistar y pueblos a respetar, no por mérito de ellos, sino por decisiones y asignaciones soberanas de Adonai. En Deuteronomio 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
¿Quiénes eran los moabitas y amonitas? Moab y Amón eran pueblos semitas, descendientes de Lot, por medio de sus hijas. En la antigüedad habitaron la región del oriente del Mar de los Juncos, actualmente conocida como el reino hashemita de Jordania. Aunque fueron enemigos de Israel en otras épocas, por ejemplo Balán, la guerra contra Jefté, en este momento no debían ser tocados, porque sus territorios fueron asignados por el mismo Todopoderoso. Y este respeto no significa aprobación de su conducta futura, sino reconocimiento de la soberanía divina. Y es un llamado a la obediencia en el trato con los demás, incluso si no están en pacto. En Mishle, Proverbios, capítulo 21, verso 1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Adonai, a todo lo que quiere lo inclina. Continuando en Devarim, ya en los versos 24 y 25 del capítulo 2, dice: levántense, salgan y pasen el arroyo del Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sihón, rey de Heshbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra a guerrear con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Finalmente, la orden de conquista llega, pero no contra Moab o Amón, sino contra los amorreos, un pueblo pagano y agresivo que ya había contaminado la tierra. Recordemos que allá en Bereshit capítulo 15 verso 16 dice, citando parte del texto, dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los Emorim, de los amorreos. Ahora, siglos después, el juicio llega y Elohim entrega a Sihón en manos de Israel. Es aquí donde comienza el avance verdadero hacia la tierra prometida. Y lo interesante es que antes de la guerra, Israel propone paz. Vemos en el verso 26 y 28 que Moshe, contando la historia, dice: y envíe mensajeros desde el desierto de Kademot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, palabras de shalom. La comida me venderás por dinero, el agua también me darás por dinero. Pero la respuesta de Sihón no es favorable. ¿Qué responde Sihón? En verso 30 del capítulo 2 dice: mas Sihón, rey de Heshbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Adonai, tu Elohim, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Este endurecimiento nos recuerda a Paró, al faraón en Egipto. Así como Elohim endureció su corazón para mostrar su gloria, así también endurece a Sihón para justificar la guerra y la conquista. En Romanos capítulo 9, verso 17 al 18 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Vamos a responder primero a una pregunta. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran parte de los pueblos cananeos, habitantes de la región que hoy ocupa Jordania, Cisjordania y partes de Siria. Eran conocidos por su idolatría, sacrificios humanos y perversión moral. La conquista de su territorio no fue una invasión imperialista, sino un juicio decretado por el Creador y ejecutado por su pueblo. Israel no conquista por poder militar, sino por mandato profético y por juicio divino. En Deuteronomio 9:5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la maldad de estas naciones. Y en los versos 26 y 29 del capítulo 2 dice: y envié mensajeros desde el desierto de Kademot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Sab, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jardén a la tierra que nos da Adonai, nuestro Elohim. Y este pasaje, que ya es la segunda vez que lo repito en esta explicación, muestra que Israel no tenía intenciones de conquistar la tierra de Sihón por codicia ni por impulso guerrero. Moshe, bajo la instrucción de Elohim, ofrece paz y trato justo. ¿Sí? Y aquí la expresión palabras de paz en hebreo es divrei shalom, que viene de la raíz davar, ¿sí? Que ya hemos hablado al respecto. Y esto revela un principio espiritual. El pueblo de Elohim no busca conflictos innecesarios, sino que siempre ofrece primero la paz, incluso cuando tiene la promesa divina de victoria. Y esto es coherente con el principio que más adelante se establece en la Torá, en Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz.
Por eso es que nosotros vemos que aún el pueblo de Israel hoy en día es el ejército con más ética y moral de toda la historia de la humanidad. Porque antes de atacar, incluso avisa, busca la forma de que las cosas no lleguen a la parte de la guerra, y cuando tienen que atacar, e incluso cuando deben atacar, avisan por distintas formas a los pueblos a los cuales van a atacar. Y esto es un principio de la Torá. Recuerden, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. Y este espíritu de paz antes de la confrontación nos recuerda también el proceder de nuestro Mesías. Allá en Gilel, en Lucas, capítulo 9, versos 52 al 56, cuando los shonromitas, los samaritanos, no quisieron recibir a Yeshua, Jacob y Johanán querían hacer descender fuego del cielo. Pero nuestro Mashiach los reprendió y les dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así también Israel, guiados por el Espíritu de Santidad, ofrece caminos de paz aún en medio de la guerra. Y esto enseña que el pueblo del pacto debe tener equilibrio espiritual, firmeza en la verdad, pero mansedumbre en el trato. Y este acto diplomático de Moshe recuerda también que ser obedientes no significa ser agresivos, que buscar la justicia no implica buscar confrontación. La solicitud de paso fue razonable, sin invadir, sin robar, pagando por todo, como ya se había hecho con Edom y Moab, pero la negativa de Sihón no es por culpa de Israel. El verso 30 dice: mas Sihón, rey de Heshbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Adonai, tu Elohim, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y aquí encontramos uno de los aspectos más misteriosos y profundos de la soberanía de Elohim, el endurecimiento del corazón. Y este mismo patrón lo vimos con Faraón en Misraim, en Egipto. En Shemot, en Éxodo capítulo 10, verso 1 dice: porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Lo mismo ahora con Sihón. Elohim endurece su espíritu y lo entrega. La palabra hebrea utilizada para endurecido es hazak, que es fortalecer, endurecer, tornar inflexible incluso, y amat, que es hacer obstinado, intrépido, valiente para el mal mayormente. Esto no es injusticia, es Elohim entregando a juicio a quien ya ha rechazado la verdad. Sihón representa a todos aquellos que, aún teniendo la oportunidad de actuar con justicia, cierran sus corazones al camino de la paz y provocan su propia destrucción. En Romanos capítulo 1 del 21 al 24 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y aquí vemos un principio escalofriante pero justo. Quien cierra voluntariamente su oído a la verdad puede ser entregado a la dureza como juicio. En este caso, el endurecimiento de Sihón marca el inicio de la conquista legítima de la tierra prometida. El camino a Canaán se abre no con violencia gratuita, sino tras ofrecer paz y ser rechazados. ¿Quién fue Sihón y qué representan los amorreos hoy en día? Sihón era un rey amorreo y su capital Heshbón, al este del Jordán, en lo que hoy es Jordania. Como mencionamos antes, los amorreos eran parte de los pueblos cananeos, reconocidos por todas estas abominaciones espirituales. Y en la actualidad estas regiones están bajo dominio de pueblos árabes que no guardan memoria espiritual de su origen bíblico. Pero espiritualmente los Sihones de hoy representan aquellos corazones altivos, arrogantes y endurecidos ante el paso del pueblo de Elohim. No se trata ya de tierras físicas, sino de obstáculos espirituales, territorios de incredulidad y sistemas opresivos. En 2 de Corintios capítulo 10, versos del 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. Amada familia, lo que esta liyá nos ha mostrado no es simplemente un recuento geográfico, ni un mapa antiguo de los pasos de Israel. Es un espejo espiritual, una guía profética, una voz que nos sigue hablando hoy, como habló en la boca de Moshe a la nueva generación, que en 1 de Corintios 10:11 encontramos que dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros.
Y aprendemos en esta enseñanza que el tiempo de Elohim no se puede forzar ni postergar. Cuando Él dice basta de rodear el monte, no es una sugerencia, es una orden. Hay momentos donde se debe avanzar, no seguir dando vueltas. Y qué duro es perder años por no discernir el tiempo oportuno del cielo. Los límites que Elohim establece deben de ser respetados. No todo lo que está a la mano es parte de nuestra herencia. No todo lo que parece accesible está aprobado. Hay pueblos que no deben ser tocados y hay terrenos que no nos corresponden. Y quien viola el límite que Adonai marcó pierde cobertura. Recordemos, no se metan con ellos porque no les daré su tierra. La herencia del justo no se alcanza por impulso, sino por obediencia y discernimiento. Israel no invadió a Esab, ni a Moab, ni a Amón, solo peleó cuando fue el momento señalado por Adonai. Y aquí está una gran lección. No todo lo que se conquista es legítimo, solo lo que Adonai ha entregado. Recordemos el verso 24. Levántense, salgan y pasen el arroyo del Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sihón. Antes de cada victoria verdadera, Elohim prueba nuestro espíritu. Nos lleva por caminos diplomáticos. Nos pide obediencia a límites. Nos exige respeto por la herencia de otros. Y solo cuando nuestro corazón está alineado con su propósito, nos entrega la tierra prometida. Y si hay enemigos que se oponen, no temas. Si Adonai endureció sus corazones, es porque ya los ha entregado. Si su orgullo no les deja dar paso, es porque el cielo ha decidido que tú avances a pesar de ellos. Dice el verso 25, recordemos, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos. Pero atención, Israel, todo esto solo es válido si su presencia va contigo. No pelees sin su dirección, no avances sin su voz, no tomes decisiones en su nombre si Él no ha hablado. Porque el que pelea por impulso, aunque tenga armas, caerá como en Seir. No todo avanzar es progreso, no toda valentía es obediencia, no todo territorio abierto es herencia. Por eso, más que fuerza, necesitamos discernimiento, más que velocidad, necesitamos obediencia, y más que conquistas, necesitamos comunión. Dice el Salmo 37, verso 5, encomienda a Adonai tu camino, confía en Él y Él hará. También en Isaías 26, 4, confiad en Adonai perpetuamente, porque en Adonai está la fortaleza de los siglos. Tú que estás llamado a heredar promesas, todos los que creemos en el Mashiach y hemos entrado en la nueva alianza a través de la fe en Él, en sus méritos, en su sacrificio y que el Eterno lo levantó de entre los muertos. Detengámonos y preguntémonos si estamos rodeando montes por desobediencia o si ya es hora de avanzar por el norte hacia lo que Elohim ha prometido. Tú que estás frente a territorios ajenos, reconoce tus límites, acepta lo que no te corresponde y no provoques guerras que Adonai no ha ordenado. Y tú que estás frente a un enemigo que parece imposible de vencer, no temas. Si Adonai ha endurecido su corazón, es porque ya te ha dado la victoria. Solo asegúrate de ir con su presencia. Solo asegúrate de caminar en su voluntad. Y entonces, como Israel, como los que sí entraron, heredarás, vencerás y establecerás el reino en la tierra prometida. Salmo 27. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? An Israel Jai, el pueblo de Israel vive y sigue avanzando cuando escucha y obedece al que lo guía. Nosotros escuchamos la voz de nuestro Mashiach, que Él habla en representación de nuestro Padre que está en el cielo. Y Mashiach nos dice, no temas manada pequeña, porque yo estoy contigo. No les he dejado huérfanos. El Espíritu de Adonai se da a través de nuestro Mesías, está con nosotros y nos guía a la tierra prometida. Solo debemos creer, debemos confiar y debemos obedecer. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvot Shemor kize kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo deber de todo hombre.
Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.